Presentación sobre los 4 modelos atómicos. A través de la historia, el entendido de la estructura del átomo ha evolucionado significativamente gracias a los aportes de diversos científicos. A continuación se presentan 4 de los modelos atómicos más influyentes y sus características principales. Modelo atómico de Dalton, 1803. Dalton decía que el átomo es indivisible. John Dalton propuso que los átomos son las unidades básicas e indivisibles de la materia. Cada elemento está compuesto por átomos de un solo tipo con propiedades específicas, elementos puros. Compuestos químicos. Los compuestos se forman mediante la combinación de átomos de diferentes elementos de proporciones fijas y un peso atómico. Los átomos de un mismo elemento tienen el mismo peso atómico y difieren de los átomos de otros elementos. La representación. El átomo es representado como una esfera maciza e indivisible. El modelo atómico de John Thomson en 1897 decía que las características principales eran que el modelo de pudín de pasas. Era el modelo de pudín de pasas. Thomson describió el átomo como una esfera cargada positivamente con electrones incrustados en su interior, similar a pasas distribuidas en un pudín. La carga eléctrica introdujo la idea de que los átomos contienen cargas negativas, electrones, distribuidos dentro de una matriz positiva. La conductividad eléctrica explicó la conductividad eléctrica de los gases mediante la representación de partículas cargadas. ¿Cuál es la representación? Una esfera uniforme con cargas positivas y electrones dispersos en su interior. El modelo atómico de Rutherford. Las características principales del modelo atómico de Rutherford era el descubrimiento del núcleo. Ernest Rutherford demostró a través de su experimento de la lámina de oro que el átomo tiene un núcleo central pequeño y denso cargado positivamente. Electrones orbitando el núcleo. Los electrones giran alrededor del núcleo a grandes distancias relativas al tamaño del núcleo. Mayor parte de la masa del núcleo está en el núcleo. La mayor parte de la masa del átomo está concentrada en el núcleo. La representación es un núcleo central con carga positiva y electrones orbitando alrededor a distancias significativas. El modelo atómico de Bohr. Niels Bohr propuso que los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo, pero solo en niveles de cargas específicos. Esto lo llamó órbitas cuantizadas o órbitas separadas. Emisión y absorción de energía. Los electrones pueden saltar de una órbita a otra absorbiendo o emitiendo energía en forma de fotones. La estabilidad del átomo. Explicó la estabilidad del átomo y las líneas espectrales observadas en los espectros de emisión, valga la redundancia. La representación es un núcleo central con electrones en órbitas fijas y cuantizadas alrededor de él, es decir, separadas alrededor de él. Ahora vamos a ver las diferencias entre los modelos atómicos. A continuación se destacan las principales diferencias entre los 4 modelos atómicos representados. La estructura del átomo. Dalton decía que el átomo es indivisible y sin estructura interna. Thomson decía que el átomo como una esfera positiva con electrones incrustados. Rutherford decía que el átomo con un núcleo central positivo y electrones orbitando a su alrededor. Bohr, similar a Rutherford, pero con órbitas electrónicas cuantizadas, es decir, separadas, como ya habíamos visto. Se habla de la diferencia de la distribución de masa. Dalton decía que la masa distribuida uniformemente en el átomo, o está distribuida uniformemente en el átomo. Thomson, que la masa distribuida en una esfera positiva, que está en una esfera positiva con electrones. Rutherford, que mayor parte de la masa está concentrada en el núcleo. Bohr, que la masa concentrada en el núcleo con electrones en órbitas definidas. El modelo del átomo, en sus características físicas, Dalton decía que la esfera es maciza e indivisible. Thomson, que la esfera es positiva con electrones dispersos. Rutherford, que el núcleo denso con electrones alrededor. Y Bohr, núcleo con electrones en órbitas específicas y cuantizadas, es decir, separadas.
La explicación de las propiedades químicas. Dalton decía que basado en combinaciones de átomos en proporciones fijas. Thomson decía que la introducción de cargas negativas que explican la conductividad. Rutherford hablaba del descubrimiento del núcleo que explica la dispersión de partículas alfa. Born, la explicación de las líneas espectrales y estabilidad electrónica. Las limitaciones de cada modelo. Dalton no considera la estructura interna del átomo. Thomson no explica el experimento de dispersión de Rutherford. Rutherford no explica por qué los electrones no colapsan en el núcleo. Y Born solo aplicable a átomos con un solo electrón y no a átomos más complejos. Los conceptos de energía. Dalton no aborda conceptos de energía electrónica. Thomson introduce la idea de cargas eléctricas distribuidas. Rutherford está enfocado en la estructura nuclear sin detallar niveles de energía. Bohr introduce niveles de energía cuantizados o separados para los electrones. Estos modelos representan hitos claves en la evolución de la teoría atómica, cada uno construyendo sobre las limitaciones y descubrimientos de sus predecesores, avanzando hacia una comprensión más precisa y compleja de la estructura y comportamiento del átomo. La reacción química y la ecuación química son dos conceptos relacionados pero distintos en el estudio de la química. Aquí te explico algunas diferencias. La reacción química. Una reacción química es un proceso en el que una o dos o más sustancias llamadas reactivas se transforman en otras diferentes llamadas productos. Durante este proceso se rompen y forman enlaces químicos cambiando de posición y propiedades de las sustancias involucradas. Ejemplo de reacción química: cuando quemas madera, el oxígeno del aire reacciona con el carbono en la madera para producir dióxido de carbono y agua, liberando calor. Descripción es el fenómeno real que ocurre a nivel molecular y atómico involucrado cambios de energía y de composición química. Tipos de reacciones: combustión, oxidación, reducción, síntesis, descomposición, etc. Una ecuación química es una representación simbólica de una reacción química. Se utiliza formas químicas para mostrar que sustancias reaccionan reactivos y que sustancias se forman productos. También muestra la proporción en que estas sustancias participan en la reacción. Estructura de una ecuación química: los reactivos se escriben a la izquierda, los productos se escriben a la derecha. Se utiliza una flecha, como la demostrada en el dibujo, para indicar la dirección de la reacción. Los coeficientes delante de las fórmulas indican las proporciones en que los reactivos se combinan y los productos se generan, como en este ejemplo de ecuación química. Esta ecuación química muestra que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua. Es una forma simbólica de describir lo que ocurre en una reacción química. Como resumen, el evento físico o real, mientras que la ecuación química es una forma de describir y representar ese evento utilizando símbolos y fórmulas químicas. Y hasta aquí terminamos esta presentación. Muchas gracias por su atención. Excelente día.